En una húmeda mañana de agosto de 1855, un niño estaba de pie, en un bloque de subastas en Savannah, Georgia, y ni una sola persona quería comprarlo. Su piel pálida y sus ojos incoloros lo marcaban como maldito, peligroso, un portador de mala suerte que ningún dueño de plantación se arriesgaría a traer a su propiedad. La puja comenzó en $20, luego 15, luego 10. Finalmente, por solo $5, una mujer levantó su abanico. Margaret Dunore, una viuda que poseía 4,000 acres a 12 millas de la ciudad, pagó $12 por lo que llamó caridad cristiana. La multitud aplaudió su generosidad. Lo que no sabían era que Margaret había estado buscando a un niño exactamente como este durante 3 años. Lo que no podrían haber imaginado era que 73 personas desaparecerían en su propiedad durante los siguientes 14 años, sus destinos documentados en libros de contabilidad que las autoridades locales supuestamente quemaron en 1861. Pero un libro de contabilidad sobrevivió, escondido en un muro de cimentación, descubierto durante la construcción de una carretera, en 1959. Dentro había medidas, tablas de linaje, y algo llamado el proyecto de purificación. Antes de continuar con la historia de lo que le sucedió a ese niño albino, y el complejo oculto donde Margaret realizó sus experimentos, necesito preguntarte algo. Suscríbete a este canal y presiona la campana de notificación, porque descubrimos los misterios que la historia trató de enterrar. Y por favor, deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Queremos saber dónde está escuchando nuestra audiencia estas historias oscuras. Ahora, déjame llevarte de regreso a esa tarde sofocante, cuando la terrible visión de una viuda comenzó a tomar forma. El calor del verano en Savannah se sentía como un peso físico, presionando a la multitud reunida cerca del mercado de esclavos frente al mar. Margaret Dunore llegó en su carruaje, sola como siempre, una mujer enorme cuyo tamaño llamaba la atención, en una época en que tal corpulencia indicaba riqueza y poder. A los 47 años, había sido viuda durante 13 años, dirigiendo la plantación de su difunto esposo, con una voluntad de hierro, que ponía nerviosos a los supervisores y recelosos a los vecinos. Pero lo que realmente distinguía a Margaret no era su apariencia ni su perspicacia para los negocios. Era la biblioteca que había reunido durante la última década, más de 300 libros sobre filosofía natural, anatomía y cría de animales, con un enfoque particular en las técnicas de cría y la ciencia hereditaria. El niño llevado a la plataforma ese día tenía quizás 11 años, tan delgado que sus costillas se veían a través de su camisa, pero fue su color lo que hizo que la multitud se callara. Su piel parecía casi translúcida bajo la dura luz del sol, su cabello era rubio, blanco y escaso, y sus ojos tenían una cualidad gris rosada, que parecía mirar a través de las personas en lugar de a ellas. El subastador, un profesional llamado Cyrus Petton, luchó por ocultar su incomodidad. Lote 47, anunció sin su entusiasmo habitual, niño de aproximadamente 11 años de la finca Hutchinson cerca de Augusta. Como pueden ver, tiene una condición particular. Albinismo. La palabra no se pronunció en voz alta, pero todos entendieron. En la Georgia de 1855, esos niños llevaban un pesado peso supersticioso tanto entre las comunidades blancas como las esclavizadas. Muchos creían que traían malas cosechas, que podían ver fantasmas, que estaban marcados por un castigo divino. La mezcla de ascendencia africana y europea era bastante común en las plantaciones, pero el albinismo creaba una ambigüedad incómoda, que desafiaba las categorías raciales de las que dependía todo el sistema. Cuando la puja se abrió en $20, no se levantó ni una sola mano. Petton la bajó repetidamente hasta llegar a $5. Aún nada. La gente se dio la vuelta, algunos haciendo señas contra el mal. Fue entonces cuando Margaret levantó su abanico con deliberada lentitud, su expresión serena. La multitud se volvió para mirar. $5 para la Sra. Dunore, dijo Petton rápidamente, aliviado de tener alguna oferta. A la 1, a las 2. Vendido. Margaret se puso de pie, abriendo su bolso con generosidad teatral. Pagaré $12 por el pobre niño, anunció en voz alta. Es nuestro deber cristiano cuidar de aquellos a quienes otros rechazan. Varias mujeres asintieron con aprobación. Un caballero anciano gritó, Dios la bendiga, Sra. Dunore.
Ella reconoció el elogio con una sonrisa amable, la viva imagen del cristianismo benévolo. Pero mientras llevaban al niño a su carruaje, sus ojos lo estudiaron con el cálculo frío de un naturalista que examina un espécimen raro. Finalmente había encontrado lo que necesitaba, el sujeto cero para su proyecto de purificación. El niño, a quien sus dueños anteriores habían llamado Thomas, se sentó presionado en la esquina del carruaje durante el viaje a la plantación de Belmont. Margaret no le dijo nada, pero abrió un diario de cuero y comenzó a escribir observaciones. Su edad aproximada, el tono específico de su piel y cabello, el color de sus ojos con diferente luz, el tamaño de sus manos y pies. Trabajó metódicamente, ocasionalmente levantando la vista para medirlo con la mirada antes de volver a sus notas. Augustus, el cochero de Margaret, había trabajado para la familia Dunore durante más de 20 años. Sus hombros estaban tensos, su mandíbula apretada. Había aprendido hace mucho tiempo a no cuestionar lo que hacía Margaret. Belmont tenía una reputación entre la comunidad esclavizada en el condado de Chatham. La gente iba allí y simplemente desaparecía, no escapaba, porque la noticia generalmente se extendía sobre los fugitivos capturados. Estas personas dejaban de existir, como si nunca hubieran nacido. El carruaje rodó a través del bosque de pinos hacia una parte de Belmont que Thomas pronto conocería demasiado bien. Un conjunto de edificios escondidos a casi una milla de la casa principal, accesibles solo por un camino estrecho a través de un denso bosque. Estas estructuras se habían construido entre 1843 y 1852, utilizando materiales comprados en pequeñas cantidades a diferentes proveedores en 3 estados. Los trabajadores que los construyeron habían sido vendidos inmediatamente después de su finalización, dispersados a plantaciones tan lejanas que nunca se encontrarían para comparar historias. Cuando Augustus detuvo el carruaje frente al edificio más grande, Margaret bajó y le hizo señas a Thomas para que la siguiera. El interior no se parecía a nada que hubiera visto antes. Suelos de pino limpios, paredes encaladas, ventanas de vidrio. Margaret lo llevó a una pequeña habitación que contenía una cama con un colchón de verdad, una silla, una mesa con una palangana y un estante. «Esta será tu habitación», dijo, su voz culta, sin ninguna calidez. «Se te proporcionará comida, ropa y refugio adecuados. A cambio, cooperarás con ciertos procedimientos, exámenes médicos, mediciones, observaciones. ¿Entiendes?» «¿Entiendes?» Thomas asintió, sin entender nada excepto que la supervivencia significaba obediencia. «¿Sabes leer?» Él negó con la cabeza. «¿Sabes escribir?» Otra negación. «Se te enseñará», dijo Margaret con satisfacción. «Aprenderás a leer, escribir y entender la filosofía natural. Estas lecciones comienzan mañana. Puedes hacer preguntas sobre tus lecciones, pero no harás preguntas sobre nada más que veas o escuches. No hablarás con otros sin permiso. No intentarás irte. Si obedeces, serás tratado bien. Si desobedeces, los castigos serán severos, ¿entiendes?» Thomas asintió de nuevo, su cuerpo delgado temblando. Margaret cerró la puerta con llave desde el exterior cuando se fue. Thomas permaneció inmóvil durante mucho tiempo, antes de finalmente sentarse en el borde del colchón. No podía acostarse. En cambio, se sentó con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, esperando lo que vendría después. En el fresco sótano de otro edificio, Margaret encendió lámparas de aceite y abrió un diario. Mojó su pluma en tinta y comenzó a escribir con una letra pulcra y precisa. 17 de agosto de 1855. El sujeto cero ha llegado a Belmont. Las observaciones iniciales sugieren una excelente calidad para el proyecto de purificación. Albinismo puro evidente en todas las características físicas. Comenzar las mediciones preliminares mañana, seguidas de una evaluación educativa. El sujeto cero representa la base sobre la cual se construirán todas las fases posteriores. Si las teorías resultan correctas, esta adquisición valida 13 años de preparación. Continuó escribiendo durante otra hora, documentando cada detalle que había observado sobre Thomas. Para Margaret, él no era una persona, era la clave para desentrañar lo que ella creía que eran los secretos de la herencia humana, y pasaría los siguientes 4 años, preparándolo para un papel tan perturbador que cuando la verdad finalmente surgiera, atormentaría al condado de Chatham por generaciones. Los días de Thomas en Belmont
seguían un horario rígido que Margaret hacía cumplir con absoluta consistencia. Se despertaba cada mañana a las 6 cuando la propia Margaret abría la puerta de su habitación, una rutina que mantenía para establecer su completa autoridad. Entraba con una cinta métrica y un cuaderno, registrando su altura contra las marcas en el marco de la puerta. Una vez por semana, lo pesaba en una balanza importada de Filadelfia. Una vez al mes, realizaba un examen físico completo que duraba más de una hora, midiendo cada aspecto de su desarrollo con precisión clínica. Después de las mediciones matutinas, Thomas recibía el desayuno, gachas de harina de maíz, ocasionalmente complementadas con leche o melaza. Margaret había calculado la ingesta calórica precisa necesaria para un crecimiento óptimo. A las 7, comenzaba su educación. Margaret había contratado a un tutor, un joven nervioso de Savannah llamado Christopher Vance, que venía 2 veces por semana para enseñar lectura, escritura y aritmética. Vance creía que estaba participando en una investigación progresista que probaba si los niños esclavizados podían aprender materias académicas. No tenía idea del proyecto más amplio de Margaret. Thomas demostró ser un estudiante excepcional, absorbiendo información con una velocidad impresionante. Al final de su primer año, podía leer textos complejos, escribir con letra clara y realizar matemáticas avanzadas. Margaret parecía complacida, aunque su satisfacción se manifestaba como una aprobación clínica en lugar de calidez. Le asignó libros de su biblioteca, textos de anatomía con ilustraciones detalladas, manuales de agricultura sobre la cría de ganado, libros de filosofía natural que discutían la herencia y la variación, pero el verdadero propósito de su educación se hizo evidente durante las lecciones privadas de Margaret. Se sentaba frente a Thomas en una de las aulas del complejo, con gráficos de anatomía colgando entre ellos, y le explicaba sus teorías. Le mostró cómo las características pasaban de padres a hijos, mostró gráficos que documentaban la cría de caballos, y explicó cómo los rasgos deseables podían concentrarse mediante una selección cuidadosa. Luego, cambiaba, su voz nunca cambiaba de tono, a la herencia humana. Explicó su creencia de que las razas representaban diferentes etapas de desarrollo, que características como la inteligencia y la belleza eran hereditarias, y podían mejorarse mediante la cría selectiva. Thomas escuchaba con el rostro impasible, sus ojos pálidos fijos en los gráficos. Había aprendido que interrumpir traía fuertes reprimendas. Margaret nunca lo golpeó, no lo necesitaba. El aislamiento y el control total que ejercía eran castigo suficiente. No se le permitía tener contacto con nadie excepto con Margaret, Vance y, ocasionalmente, Augustus, que traía provisiones, pero nunca hablaba más allá de las palabras necesarias. Lo que Thomas aún no entendía era que Margaret lo estaba preparando para un papel específico. Lo estaba educando no por ideales progresistas, sino porque necesitaba que comprendiera lo que finalmente se requeriría. Necesitaba que entendiera la herencia, que comprendiera por qué ciertos emparejamientos producían ciertos resultados, que apreciara la importancia de su experimento, porque finalmente, cuando madurara, se convertiría no solo en un sujeto de observación, sino en un participante activo en la creación de lo que Margaret llamó su línea mejorada. El complejo albergaba a otros además de Thomas, aunque rara vez los veía. A través de su ventana, a veces vislumbraba a personas que se movían entre edificios bajo escolta. Oía voces, ocasionalmente amortiguadas a través de las paredes. Por la noche, a veces había sonidos que lo perturbaban, llantos, gritos, o largos silencios que se sentían peor. Aprendió a no preguntar nunca sobre estas cosas. Margaret mantenía aproximadamente a 25 personas en el complejo en todo momento, aunque los individuos específicos cambiaban con frecuencia. Los adquiría por diversos medios, comprando a aquellos con características particulares, aceptando a personas de las que otros dueños querían deshacerse, ocasionalmente trayendo a personas de su plantación principal, cuando exhibían rasgos que ella quería estudiar. Estas personas vivían en habitaciones comunales, durmiendo en catres con comida y refugio adecuados, pero mantenidos en completo aislamiento del mundo exterior. Margaret mantenía registros detallados de cada persona, medidas, estado de salud, historial familiar si se conocía, y características específicas que consideraba deseables o indeseables. Organizaba emparejamientos con frío cálculo, manteniendo gráficos que rastreaban qué combinaciones producían niños con qué rasgos. Durante 13 años, había documentado docenas de nacimientos, pero los registros también mostraban algo más oscuro, una alta tasa de mortalidad,
especialmente entre los bebés, y numerosas desapariciones. La verdad sobre estas desapariciones fue quizás el aspecto más oscuro, cuando los niños nacían con lo que Margaret llamaba características degeneradas, deformidades graves o problemas de salud. No sobrevivían mucho tiempo. Sus registros señalaban que no prosperaban o expiraban debido a la debilidad natural, pero los testigos que se presentaron después de la muerte de Margaret contaron historias diferentes. Describieron a bebés que eran llevados poco después de nacer y que nunca más se los volvía a ver. Describieron un pequeño cementerio en lo profundo del bosque de pinos marcado solo por estacas de madera numeradas. Describieron el sótano revestido de cobre donde Margaret conservaba especímenes biológicos en frascos de alcohol, incluidos algunos que parecían inquietantemente humanos. Thomas no sabía nada de esto durante sus primeros años. Su mundo consistía en su habitación, el aula, la sala de examen, y ocasionalmente, el patio donde Margaret le permitía ejercicio supervisado. Mantuvo su salud cuidadosamente, asegurando una nutrición adecuada, aire fresco y actividad física, pero era manejo de ganado, no compasión. Cuando Thomas se acercaba a su 14º cumpleaños en 1857, las lecciones de Margaret adquirieron nuevas dimensiones. Comenzó a explicar la biología reproductiva con detalles explícitos, utilizando gráficos anatómicos y especímenes conservados. Discutió la concepción, la gestación y el nacimiento con precisión clínica. Explicó la herencia genética con un énfasis creciente en sus características únicas. «Representas algo notable», le dijo durante una lección, sus ojos estudiándolo con intensidad calculadora. «Tu albinismo es una expresión pura de características recesivas. Si se empareja correctamente con sujetos que poseen rasgos complementarios, la descendencia sería invaluable para comprender los mecanismos hereditarios. No eres simplemente un sujeto para ser observado, Thomas. Eres la clave para la siguiente fase de esta investigación». Thomas era lo suficientemente inteligente como para entender lo que ella sugería, y el conocimiento lo llenó de un profundo pavor. Pero no tenía a dónde huir. El complejo estaba rodeado por millas de bosque patrullado por supervisores con perros. Incluso si escapaba, ¿a dónde iría un adolescente albino en la Georgia de 1857? Sería capturado de inmediato. Devuelto. Castigado severamente. Margaret lo poseía tan completamente como poseía sus muebles, y la ley apoyaba su derecho absoluto a hacer lo que quisiera. Pero durante su recuperación de un grave ataque de neumonía en la primavera de 1858, ocurrió algo inesperado. Augustus, el cochero, comenzó a hablarle durante las entregas de suministros. Conversaciones breves, nunca más de unas pocas frases. Siempre cuando Margaret estaba ausente, Augustus le preguntaba a Thomas cómo se sentía, comentaba sobre el clima, mencionaba pequeños detalles sobre la vida fuera del complejo. Estas pequeñas conexiones humanas después de años de aislamiento y tratamiento clínico, afectaron profundamente a Thomas. Una tarde de junio de 1858, mientras Thomas estaba sentado en el patio recuperando fuerzas, Augustus trajo provisiones, y se quedó. «Sabes que no se detendrá», dijo en voz baja. «Sea lo que sea que esté planeando, no se detendrá. Pero eres más inteligente que la mayoría. Has estado aprendiendo de sus libros. Tal vez puedas descubrir algo que ella no puede». Antes de que Thomas pudiera responder, Augustus se alejó, pero las palabras plantaron algo en la mente de Thomas. Durante 3 años, había sido pasivo, aceptando su destino porque no veía otra alternativa. Pero Augustus tenía razón. Sabía leer, tenía acceso a la biblioteca de Margaret, entendía más sobre sus teorías de lo que ella se daba cuenta, y si era cuidadoso, paciente e inteligente, tal vez podría encontrar una manera de usar ese conocimiento. Cuando llegó el verano y la salud de Thomas regresó, Margaret reanudó sus lecciones con renovada intensidad. Le informó que al año siguiente, cuando cumpliera 15 años, comenzaría la siguiente fase. Había identificado a varias mujeres en el complejo con lo que llamó características óptimas, y Thomas sería emparejado con ellas para producir hijos que pudieran ser estudiados desde el nacimiento. Explicó esto con desapego clínico, como si discutiera la rotación de cultivos, en lugar de la explotación sistemática de un adolescente. Thomas escuchó, asintió, y no dijo nada, pero detrás de sus ojos pálidos, algo había cambiado. Ya no era solo un sujeto pasivo, estaba planeando, y mientras yacía en su habitación cada noche, comenzó a comprender que el conocimiento podía ser un arma. Margaret lo había educado como parte de su experimento.
sin considerar nunca que la educación podría darle herramientas para resistir. Fue un error que finalmente desentrañaría todo lo que había construido. El otoño de 1858 trajo una complicación inesperada. El doctor Harrison Pembroke llegó a Belmont el 12 de octubre sin anunciarse, y con una carta de presentación de la Sociedad Médica de Charleston. Pembroke, una figura en ascenso en los círculos médicos del sur, había desarrollado una fascinación por las patologías hereditarias. Había oído rumores de las instalaciones de investigación privadas de Margaret, y había viajado desde Carolina del Sur, específicamente para conocerla. Margaret lo recibió en la casa principal, sirviéndole té mientras evaluaba a este visitante inesperado. Pembroke tenía 42 años. Era alto y delgado, con rasgos angulosos y manos que se movían constantemente mientras hablaba. Había estudiado medicina en Filadelfia antes de regresar a Charleston para establecer una práctica, pero su verdadera pasión era la investigación. Le mostró a Margaret sus artículos publicados sobre enfermedades hereditarias, sus teorías sobre las características raciales, su creencia de que la cría científica podría mejorar la raza humana. El futuro de la medicina no reside en tratar la enfermedad después de que aparece, explicó Pembroke con entusiasmo, sino en evitar que se reproduzcan las líneas de sangre débiles. Imagínese un mundo donde las enfermedades hereditarias se eliminan mediante una selección cuidadosa, donde cada generación es más fuerte que la anterior. Esto es posible a través de principios de cría sistemáticos. Margaret escuchó, calculando rápidamente. Pembroke representaba tanto una oportunidad como una amenaza. Una oportunidad porque su experiencia médica excedía la de ella, y podría avanzar en su investigación. Una amenaza porque podría descubrir el alcance total de sus experimentos, y reaccionar con objeciones morales. Muchos médicos defendían las teorías eugenésicas de forma abstracta, pero podrían oponerse a las aplicaciones prácticas. Sus ideas son fascinantes, Dr. Pembroke, dijo con cuidado. He mantenido algunas observaciones de la herencia entre la población esclavizada aquí. Nada tan sistemático como su investigación, quizás, pero suficiente para convencerme de que los principios de la cría de animales se aplican a los seres humanos. Pembroke se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Me honraría ver su trabajo. Tal vez podría contribuir con observaciones que podrían avanzar en nuestros estudios. Después de una larga pausa, Margaret tomó una decisión. Muy bien, doctor. Le mostraré mis instalaciones, pero debo insistir en la total discreción. El trabajo es científicamente sólido, pero el público en general carece de la educación para comprender su importancia. Tiene mi palabra como caballero y hombre de ciencia, respondió Pembroke solemnemente. A la mañana siguiente, Margaret llevó a Pembroke al complejo. Mientras caminaban por el bosque de pinos, ella le explicó sus teorías y métodos con más detalle de lo que nunca había compartido. Describió 13 años de cría controlada, documentación meticulosa, intentos de aislar y predecir rasgos hereditarios. Pembroke escuchó con atención absorta, ocasionalmente interponiendo preguntas que demostraban su conocimiento médico y su genuino interés. Cuando llegaron al complejo, Margaret lo llevó primero al edificio que contenía sus registros, estante tras estante de diarios, gráficos y diagramas que documentaban nacimientos, muertes, mediciones y observaciones que abarcaban más de una década. Pembroke los examinó con creciente entusiasmo. Extraordinario, murmuró, examinando un diario de 1847 que documentaba 3 generaciones de una línea familiar. Ha mantenido la coherencia a lo largo de los años. El nivel de detalle es notable. Hizo una pausa, leyendo con más atención. Aunque debo decir que la tasa de mortalidad infantil parece bastante alta, 37% solo en esta cohorte. Margaret había anticipado esto. Especímenes débiles, respondió suavemente, aquellos con deformidades obvias o debilidades constitucionales, que sugieren una herencia degenerada. He mantenido registros de autopsias detallados en cada caso. Las pérdidas, aunque lamentables, proporcionan datos valiosos sobre qué características se heredan y cuáles representan un fracaso hereditario. Pembroke asintió lentamente, aunque el malestar se reflejó en su rostro, pero la curiosidad científica superó los escrúpulos morales, y ha conservado especímenes. Descendieron al sótano revestido de cobre donde Margaret mantenía su colección. Filas de frascos de vidrio se alineaban en estantes de madera,
cada uno con especímenes biológicos, suspendidos en un líquido transparente. Pembroke los examinó con interés profesional, tomando notas. La mayoría eran órganos o muestras de tejido, pero varios frascos contenían cuerpos pequeños y completamente formados, bebés de no más de unos pocos días, sus pequeños rostros congelados en expresiones que sugerían que no habían muerto en paz. ¿Usted misma realizó las autopsias?, preguntó Pembroke. Al principio tuve la ayuda de un médico de Savannah, hasta que falleció en 1851. Desde entonces, he realizado los exámenes de forma independiente. Mis conocimientos de anatomía son en gran parte autodidactas, pero adecuados para el propósito, más que adecuados. Pembroke se enderezó, cerrando su cuaderno. Sra. Dunore, lo que ha logrado aquí representa un logro singular. El alcance, la duración y la atención al detalle son notables. Debería publicar estos hallazgos. Margaret negó con la cabeza. La publicación es imposible. El público nunca lo entendería. Me contento con continuar la investigación en privado, avanzando en el conocimiento por el conocimiento mismo. Entonces tal vez podríamos colaborar, sugirió Pembroke. Podría analizar sus datos, contribuir con mi experiencia médica, ayudar a diseñar estudios adicionales. Con la metodología adecuada, podríamos producir hallazgos que revolucionarían la comprensión de la herencia humana. Margaret lo consideró cuidadosamente. La colaboración significaba un control compartido y un mayor riesgo de exposición, pero la posibilidad de lograr un verdadero avance científico era atractiva. Déjeme mostrarle la joya de la corona del proyecto, dijo finalmente. Lo llevó a la habitación de Thomas. El niño estaba sentado a su mesa, leyendo un texto de medicina. Levantó la vista cuando se abrió la puerta. Sus ojos pálidos pasaron de Margaret al extraño. A los 15 años, Thomas había crecido considerablemente, aunque seguía siendo delgado. Su cabello rubio blanco estaba cortado corto, y su piel pálida parecía casi luminosa a la luz de la tarde. Este es el sujeto cero, anunció Margaret con inconfundible orgullo, un albino puro adquirido hace 4 años específicamente para este proyecto. He documentado cada aspecto de su desarrollo, le he proporcionado una amplia educación en anatomía y filosofía natural, y he mantenido su salud cuidadosamente en preparación para la fase de cría. Pembroke miró con fascinación no disimulada, se acercó lentamente y pasó los siguientes 30 minutos, realizando un examen exhaustivo, mientras Thomas permanecía inmóvil, soportando las manos inquisitivas del extraño, con la aceptación pasiva aprendida a lo largo de los años en el complejo. Pembroke midió, palpó, miró a los ojos de Thomas con varios instrumentos, hizo preguntas sobre su historial de salud, visión y sensibilidad a la luz solar. Thomas respondió con una voz tranquila y educada que claramente sorprendió a Pembroke. Le ha enseñado a hablar correctamente, observó Pembroke, y a leer, una elección interesante. La educación tiene múltiples propósitos, explicó Margaret. Le permite comprender la importancia de la investigación, asegurando su cooperación. Proporciona datos sobre la capacidad intelectual de los sujetos albinos. Y prácticamente, a medida que madure, necesitará comprender los protocolos de cría lo suficiente como para participar de manera efectiva. Pembroke se enderezó. Participar en protocolos de cría. ¿Tiene la intención de usarlo como semental, esencialmente cuando alcance la madurez apropiada? Sí, ahora tiene 15 años. Planeo comenzar la fase de cría dentro de 6 meses, emparejándolo con mujeres cuidadosamente seleccionadas para producir descendencia que pueda ser estudiada desde la concepción hasta el desarrollo. La transmisión hereditaria del albinismo se comprende poco. Al controlar la paternidad y documentar los resultados en múltiples emparejamientos, podemos determinar si se hereda y qué otras características están vinculadas a él. Por primera vez, Pembroke pareció genuinamente incómodo. Sus ojos se movieron de Margaret a Thomas, y de regreso. Todavía es bastante joven. Los niños esclavizados de su edad engendran hijos regularmente en todo el sur, respondió Margaret con frialdad. No hay nada inusual en esto. Y a diferencia de los trabajadores de campo obligados a uniones casuales, el sujeto cero participará en una cría controlada y documentada con fines científicos. El contexto es completamente diferente. Pembroke no dijo nada durante un largo momento. El entusiasmo científico luchaba con un sentido moral residual, pero Margaret había calculado correctamente que la ambición intelectual ganaría.
¿Qué garantías tengo de que la descendencia será debidamente documentada?, preguntó finalmente. Sin registros completos desde la concepción hasta la madurez, los datos pierden mucho valor. He mantenido tales registros durante 13 años, dijo Margaret. No tengo intención de relajar los estándares ahora. Cada concepción será documentada, cada embarazo monitoreado, cada nacimiento registrado en detalle. Los niños serán criados aquí, donde el desarrollo se puede observar sistemáticamente. Tendrá acceso completo a todos los registros. Entonces acepto su oferta de colaboración, dijo Pembroke. Puedo visitarlo mensualmente para realizar exámenes y contribuir con mi experiencia médica. A cambio, solo pido que se me dé crédito cuando estos hallazgos se publiquen finalmente. Se dieron la mano para sellar el acuerdo. Thomas observó este intercambio en silencio, entendiendo con perfecta claridad que su destino acababa de ser sellado. La única esperanza que había albergado, que Margaret pospusiera o abandonara sus planes, se evaporó. Había encontrado la validación de un médico respetado, que no solo aceptaba su trabajo, sino que quería participar. No habría tregua. Después de que Pembroke partiera esa noche, Margaret visitó la habitación de Thomas. El doctor Pembroke está impresionado con nuestro trabajo, dijo. Él cree que estamos al borde de un avance científico significativo. Deberías sentirte privilegiado de participar en una investigación de tal importancia. Thomas permaneció en silencio. Espero tu cooperación, continuó Margaret. Su voz se endureció. Se te han dado ventajas que ninguna persona esclavizada podría soñar. Educación, comida y refugio adecuados, protección contra las brutalidades del trabajo de campo. He invertido considerables recursos en tu desarrollo. Ha llegado el momento de que cumplas el propósito para el que fuiste adquirido. Aún así, Thomas no dijo nada. Margaret lo estudió brevemente. Luego se fue, cerrando la puerta con llave detrás de ella. En la oscuridad, Thomas finalmente se permitió sentir todo el peso de la desesperación. Tenía 15 años. Completamente solo, atrapado en una pesadilla que se presentaba como ciencia, y ahora, un médico respetado había validado todo lo que Margaret creía, asegurando que el horror continuaría y se intensificaría. Pero Thomas había pasado 4 años leyendo los libros de Margaret, estudiando sus teorías, entendiendo cómo pensaba, y había comenzado a notar algo que ni Margaret ni Pembroke parecían reconocer: sus grandes teorías sobre la herencia. Sus predicciones sobre qué rasgos aparecerían en la descendencia estaban equivocadas con más frecuencia que correctas. Los gráficos de Margaret mostraban resultados decepcionantes, niños que no coincidían con las predicciones, características que aparecían o desaparecían sin explicación. Margaret atribuía los fracasos a datos insuficientes o factores hereditarios ocultos, pero Thomas, leyendo los mismos libros, entendiendo las mismas teorías, había comenzado a sospechar algo más fundamental: que la herencia era mucho más compleja de lo que nadie entendía todavía, y que la confianza de Margaret en controlarla y predecirla era una ilusión. Esta percepción le dio algo que no había tenido antes: esperanza. No la esperanza de escapar, que parecía imposible, sino la esperanza de que el experimento de Margaret pudiera fracasar en sus propios términos, que los resultados pudieran resultar tan inconsistentes que incluso ella se vería obligada a reconocer las limitaciones. Era una esperanza débil, dependiente de resultados de años en el futuro, pero era algo, y mientras Thomas yacía en su estrecha cama esa noche de octubre, hizo un voto silencioso. Cooperaría con las demandas de Margaret, porque no tenía otra opción, pero observaría, aprendería y recordaría, y si sobrevivía lo suficiente, si el experimento de Margaret finalmente se desmoronaba, como sospechaba que lo haría, se aseguraría de que el mundo supiera lo que sucedió en este lugar oculto. Harrison Pembroke regresó a Belmont el 18 de noviembre de 1858, con instrumentos médicos, diarios y suministros que consideró necesarios para lo que llamó la documentación científica adecuada de la fase de cría. Margaret lo recibió calurosamente, aliviada de haber encontrado no solo un colaborador, sino alguien que compartía su visión por completo. Thomas había sido preparado para la visita de Pembroke. Margaret le había explicado con detalle clínico lo que se esperaba, utilizando gráficos anatómicos y manuales de cría para ilustrar los procedimientos. Había seleccionado a 3 mujeres de la población del complejo, todas en su adolescencia, o principios de los 20, todas exhibiendo lo que llamó características físicas óptimas. Le mostró a Thomas su documentación, medidas detalladas, historias familiares,
evaluaciones de salud, le explicó que sería emparejado con cada mujer en su sesión, que las concepciones y los embarazos serían monitoreados de cerca, que los niños resultantes permanecerían en el complejo para un estudio sistemático. Thomas escuchó con el rostro cuidadosamente en blanco, sin revelar nada de la repulsión y el terror que sentía en su interior. Entendía que la resistencia era imposible. Margaret tenía un poder absoluto sobre todos en el complejo, y la participación de Pembroke añadía autoridad médica a sus órdenes. La primera mujer que Margaret seleccionó se llamaba Eliza. Tenía 19 años. Era alta y esbelta, con rasgos que los registros de Margaret describían como de tipo refinado, lo que sugería una herencia mixta favorable para observar la transmisión del albinismo. Eliza había estado en el complejo durante 2 años, tomada de la plantación principal de Belmont, después de dar a luz a un niño que Margaret quería estudiar. Ese niño, una hija, había sido retirada poco después del nacimiento. Eliza nunca la volvió a ver. La experiencia la dejó retraída y profundamente traumatizada, aunque las notas de Margaret la caracterizaban simplemente como sujeto dócil con mínima resistencia. Margaret llevó a Eliza a la habitación de Thomas en una fría tarde de noviembre. Pembroke esperó afuera, listo para entrar después de lo que Margaret estimó que sería tiempo suficiente. Les explicó a ambos lo que se esperaba. Su voz, sin más emoción que si estuviera instruyendo a los sirvientes sobre las tareas del hogar. Luego los dejó solos, cerrando la puerta con llave desde el exterior. Durante mucho tiempo, ninguno se movió ni habló. Estaban de pie en lados opuestos de la pequeña habitación. 2 jóvenes aterrorizados atrapados en una pesadilla. Ninguno tenía el poder de escapar. Finalmente, Eliza rompió el silencio. «Te conozco», dijo en voz baja. «Te he visto desde la ventana a veces. El chico blanco que tiene encerrado. Llevas aquí tanto tiempo como yo, tal vez más». Thomas asintió. 4 años. «¿Qué te hace hacer? Estudiar, leer sus libros, aprender sobre». Hizo un gesto impotente hacia los gráficos anatómicos en la pared. «Esto». Eliza se acercó a la ventana. «Mi bebé era una niña, una cosita bonita. Lasra. Dunore se la llevó esa misma noche. Me dijo que el bebé murió, pero la oí llorar durante días después en alguna otra parte del edificio. Luego no oí nada más. Su voz era plana, desprovista de emoción por un dolor demasiado grande para expresarlo por completo. ¿Crees que ese bebé realmente murió?» Thomas no respondió porque no sabía qué verdad sería más amable. En cambio, dijo, «Lo siento». Eliza se volvió para mirarlo. Sus ojos contenían profundidades de tristeza. «Tú y yo no tenemos opciones aquí. Ella nos posee, puede hacernos hacer lo que quiera, así que supongo que hacemos lo que dice, y tal vez sobrevivamos. Eso es todo lo que hay». Lo que sucedió a continuación en esa habitación cerrada no se describirá en detalle porque algunos horrores no necesitan ser explícitos para ser entendidos. Baste decir que 2 jóvenes despojados de toda agencia intentaron retener algún vestigio de dignidad en una situación completamente degradante. Cuando Margaret abrió la puerta 1 hora después, seguida por Pembroke, con instrumentos médicos, tanto Thomas como Eliza habían cambiado de formas que los atormentarían por el resto de sus vidas. Pembroke realizó un examen de Eliza que fue invasivo y humillante, documentando todo en su cuaderno con precisión clínica. Discutió los hallazgos con Margaret, como si Eliza no estuviera presente, utilizando terminología médica que la deshumanizaba por completo. Luego la despidió y fue escoltada de regreso a sus aposentos. Thomas se quedó, y Pembroke lo sometió a un examen e interrogatorio similar, registrando observaciones sobre su respuesta física, estado emocional y comprensión de lo que había ocurrido. Margaret y Pembroke repitieron este proceso con la segunda mujer, Sarah, el 25 de noviembre. Sarah tenía 18 años, y solo llevaba 6 meses en el complejo, comprada en una plantación cerca de Augusta porque los registros de Margaret indicaban rasgos hereditarios deseables. A diferencia de Eliza, cuyo trauma producía resignación, el de Sarah se manifestaba como rabia. Cuando Margaret le explicó lo que se requeriría, Sarah se negó rotundamente. Su voz temblaba de furia y miedo. «Puedes golpearme, venderme, matarme», dijo Sarah, «pero no voy a hacer esto. Esto no está bien, y lo sabes». Margaret permaneció impasible. «No tienes derecho a negarte. Eres una propiedad comprada específicamente para este propósito. Se requiere tu cooperación. Entonces vas a tener que obligarme». Margaret asintió al supervisor. «Llévala a la sala de aislamiento, sin comida hasta que lo reconsidere». Sarah fue encerrada en una pequeña habitación sin ventanas en el sótano,
recibiendo solo agua y un solo trozo de pan pequeño al día. Permaneció allí durante 6 días. Al segundo día, Margaret la visitó para preguntarle si lo había reconsiderado. Sarah, debilitada pero desafiante, se negó. Al cuarto día, Margaret la visitó con Pembroke, quien le explicó en términos médicos el daño que causaría la inanición prolongada, enfatizando el daño permanente que se estaba infligiendo a sí misma a través de una resistencia inútil. Sarah lloró, pero no cedió. Al sexto día, Margaret adoptó un enfoque diferente. Llevó a Elisa a la sala de aislamiento y le hizo describir lo que había sucedido, enfatizando que Elisa había sobrevivido, que no había sido dañada físicamente, que la resistencia continua solo prolongaría el sufrimiento de Sarah sin cambiar el resultado. Elisa, agotada y rota, entregó este mensaje como se le indicó, aunque su voz llevaba una disculpa que Margaret no había guionizado. Sarah finalmente se rindió. Estaba demasiado débil para caminar, por lo que el supervisor la llevó a la habitación de Thomas, donde se repitió el proceso. Pembroke documentó todo con desapego clínico, señalando que la condición física del sujeto comprometida por el periodo de resistencia, se recomienda una mejor preparación nutricional para futuros emparejamientos. La tercera mujer, Hannah, fue testigo de lo que le sucedió a Sarah y no ofreció resistencia cuando llegó su turno a principios de diciembre. Tenía 21 años, llevaba 3 años en el complejo, y había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia significaba una sumisión absoluta. Cumplió con todo lo que Margaret exigió, su rostro una máscara inexpresiva, sus ojos fijos, en algún punto distante más allá de las paredes. Después, Pembroke señaló con satisfacción que el sujeto demostró un cumplimiento óptimo, lo que sugiere protocolos de acondicionamiento efectivos. Thomas soportó estas semanas en un estado de disociación entumecida. Cada noche, encerrado en su habitación, miraba al techo e intentaba separar su mente de su cuerpo para preservar algún núcleo de sí mismo que permaneciera intacto, por lo que Margaret le obligaba a hacer. Leía obsesivamente, perdiéndose en diagramas anatómicos y tablas de cría, cualquier cosa para evitar pensar, y observaba los registros de Margaret con atención cada vez que tenía acceso, notando las crecientes discrepancias entre sus predicciones y los resultados reales de experimentos anteriores. Margaret, mientras tanto, estaba triunfante. Había iniciado con éxito la fase de cría con el sujeto cero, documentando cada detalle con la ayuda de Pembroke, calculó las probabilidades de concepción, estimó los períodos de gestación, planificó protocolos de observación para los embarazos que anticipaba. En su diario, escribió extensas entradas prediciendo que la descendencia proporcionaría conocimientos sin precedentes sobre la herencia del albinismo, pero la naturaleza tenía sus propios planes. De las 3 mujeres, solo Elisa concibió. Los cuerpos de Sarah y Hannah, estresados por el trauma y las duras condiciones, no soportaron la concepción a pesar de los repetidos emparejamientos en los meses siguientes. Margaret atribuyó esto a la debilidad constitucional, señalándolo como datos que apoyaban sus teorías. No consideró, o eligió no reconocer, que un trauma profundo podría afectar la fertilidad. El embarazo de Elisa fue monitoreado con una atención obsesiva. Margaret y Pembroke la examinaban semanalmente, midiendo su abdomen, escuchando los latidos del corazón del feto, documentando cada aspecto de la gestación. Discutieron las predicciones. ¿Mostraría el niño albinismo? ¿Cuál sería el color de la piel, el color de los ojos? Debatieron estas preguntas con entusiasmo científico, aparentemente ciegos a la creciente desesperación de Elisa a medida que avanzaba su embarazo. Thomas veía a Elisa ocasionalmente desde su ventana, o durante breves periodos en que a los residentes del complejo se les permitía estar en el patio. Su vientre creció durante el invierno hasta la primavera. Se movía lenta, pesadamente, su rostro demacrado por el agotamiento y algo más profundo. Una vez, sus ojos se encontraron a través del patio, y Thomas vio un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Estaba de luto por su hijo incluso antes de que naciera, sabiendo qué destino le esperaba a cualquier bebé nacido en este lugar. A medida que se acercaba la fecha de parto de Elisa en mayo de 1859, Margaret preparó la sala médica del complejo con suministros adicionales. Había atendido numerosos partos en el complejo a lo largo de los años, y se acercaba a este parto con especial anticipación. Pembroke se las arregló para estar presente, trayendo instrumentos especializados y prometiendo realizar un examen inmediato del recién nacido,
para documentar las características iniciales. El parto ocurrió el 17 de mayo de 1859. Después de 18 horas de trabajo de parto, Margaret y Pembroke asistieron en todo momento, tratando el sufrimiento de Eliza como un aspecto inconveniente pero necesario de la recopilación de datos. Cuando el bebé finalmente emergió, una niña que pesaba poco más de 6 libras, la primera acción de Margaret no fue consolar a la madre exhausta, sino examinar la piel y los ojos del bebé bajo una luz brillante de lámpara. El bebé no era albino, su piel era de color marrón claro, sus ojos oscuros, su cabello negro, parecía completamente sana, llorando vigorosamente cuando Pembroke realizó su examen. La reacción inicial de Margaret fue una decepción visible. Después de 4 años de preparación, selección y educación del sujeto cero, orquestando cuidadosamente este experimento de cría, la característica principal que esperaba estudiar no había aparecido en la primera descendencia. Rasgo recesivo, observó Pembroke, tomando notas. Como se esperaba, requiere que ambos padres porten la característica. La madre obviamente no porta los genes del albinismo, por lo tanto, la descendencia muestra una pigmentación normal. Necesitaríamos múltiples generaciones y una selección cuidadosa para aislar la expresión recesiva. Margaret asintió. Su mente ya calculaba los siguientes pasos. El sujeto cero deberá ser emparejado con su propia descendencia femenina. Una vez que alcancen la madurez, esa es la única forma de aumentar la probabilidad de expresión albina en las generaciones posteriores. Este niño será designado generación 1, hembra 1. Cuando alcance aproximadamente los 15 años de edad, será cruzada de nuevo con el sujeto cero. Eliza, acostada exhausta en la cama de parto, escuchó esta conversación. Las implicaciones eran bastante claras. Incluso a través de su dolor y fatiga, tenían la intención de llevarse a su hija, criarla en este complejo, y finalmente, obligarla a vivir la misma pesadilla que Eliza había soportado. La comprensión produjo un sonido de Eliza, que no era exactamente un grito, ni un sollozo, sino algo más primario, un sonido de desesperación absoluta que atormentaría a Thomas, que lo escuchó desde su habitación cerrada por el resto de su vida. Margaret permitió que Eliza amamantara al bebé durante una semana, el tiempo suficiente para establecer la alimentación. Luego, el 24 de mayo, la niña fue retirada y llevada a una habitación separada, donde una nodriza, otra mujer esclavizada, la cuidaría bajo la supervisión de Margaret. Eliza fue devuelta a la población general del complejo, su cuerpo aún recuperándose del parto, sus brazos vacíos, su leche secándose dolorosamente porque no tenía un bebé que alimentar. El complejo cayó en un extraño y tenso silencio después de esa semana de mayo. Los sonidos de los otros edificios cesaron casi por completo. Incluso Margaret parecía apagada, aunque mantenía sus rutinas, y continuaba documentando observaciones con precisión mecánica. Algo había cambiado, algún equilibrio se había roto, aunque Thomas no podía identificar exactamente qué. Lo que nadie sabía era que Eliza había tomado una decisión durante esa semana, en que se le permitió sostener a su hija, una decisión nacida de un amor tan feroz que se manifestó como una acción terrible. En la sexta noche, cuando la oscuridad era total y el complejo estaba en silencio, Eliza hizo algo que aseguró que su hija nunca sería utilizada en el experimento de Margaret Dunor. La nodriza los encontró a ambos a la mañana siguiente. Los brazos de Eliza, envueltos alrededor del pequeño cuerpo que había dejado de respirar en algún momento de la noche. Los detalles nunca se registraron. El método nunca se documentó. Margaret simplemente anotó en sus registros: generación 1 hembra 1 expiró por causa desconocida. La sujetó Eliza posteriormente eliminada, por no ser confiable para futuros protocolos de cría. Lo que significaba eliminada nunca se explicó en los documentos, pero a Eliza nunca más se la volvió a ver en el complejo, después de ese día. Y en el pequeño cementerio en lo profundo del bosque de pinos, un testigo que se presentó décadas después, recordó haber cavado 2 tumbas esa semana de mayo, no una tumba más grande y una más pequeña, marcadas solo con estacas de madera que finalmente se pudrieron, sin dejar rastro de que alguna de ellas hubiera existido. El verano de 1859 trajo un calor sofocante al condado de Chatham, y con él llegó un visitante inesperado que lo cambiaría todo. El doctor Samuel Hargrave de Atlanta llegó a Belmont el 8 de julio, acompañado por un joven asistente médico llamado Robert Chen. Hargrave se había carteado con Margaret sobre su investigación, después de leer uno de los artículos publicados de Pembroke,
que hacía vagas referencias a estudios hereditarios sistemáticos que se realizaban en Georgia. Intrigado, Hargrave le había escrito a Margaret solicitando permiso para visitarla, y ella había aceptado, con la esperanza de reemplazar al cada vez más poco confiable Pembroke por un colaborador más estable. Robert Chen tenía 24 años, hijo de inmigrantes que habían llegado a San Francisco durante la fiebre del oro. Antes de establecerse finalmente en Georgia, estaba ayudando a Hargrave con la investigación para un libro sobre la variación anatómica humana en diferentes poblaciones. Chen abordó la visita a Belmont con curiosidad profesional, esperando ver una interesante documentación de patrones hereditarios. Lo que encontró, en cambio, lo atormentaría por el resto de su vida. Margaret les dio el mismo recorrido que le había dado a Pembroke, la sala de registros con sus estantes de diarios y gráficos, el sótano con sus especímenes conservados y finalmente, la presentación al sujeto cero, pero donde Pembroke había respondido con entusiasmo científico, atenuado por una creciente inquietud. La reacción de Chen fue de horror inmediato y visceral, mientras Margaret explicaba sus métodos, detallando los apareamientos forzados, la cría sistemática, la alta tasa de mortalidad infantil. El rostro de Chen se fue poniendo cada vez más pálido. Cuando describió sus planes de cruzar a Thomas con su propia descendencia una vez que maduraran, Chen ya no pudo permanecer en silencio. Sro, Dunore, dijo con cuidado, su voz tensa por la emoción apenas contenida. Lo que usted describe no es investigación, es una brutalidad sistemática. Estos son seres humanos, no ganado. Ningún conocimiento científico podría justificar tales violaciones de la dignidad humana. Margaret se puso rígida. Su rostro enrojeció. Usted es joven e influenciado por nociones sentimentales que no tienen lugar en la investigación científica. Estas son personas esclavizadas, legalmente mi propiedad, cuya reproducción controlo absolutamente bajo la ley. Estoy usando esa autoridad legal para avanzar en el conocimiento humano. Sus objeciones morales son irrelevantes. La ley no determina la moralidad, respondió Chen con firmeza, a pesar del peligro de contradecir a una mujer rica en su propia casa. Lo que es legal todavía puede ser profundamente incorrecto. Lo que está haciendo aquí está mal, Sradunore. La historia juzgará esto con dureza. Hargrave intentó mediar, pero Chen no se dejó silenciar. No existe un marco teórico que justifique tratar a los seres humanos como ganado de cría. Ya he visto suficiente. No participaré en esto y le aconsejo encarecidamente, Dr. Hargrave, que también se retire. Margaret ordenó a ambos hombres que abandonaran su propiedad de inmediato. Partieron en menos de una hora, aunque no sin que Chen tuviera una breve interacción que resultaría significativa. Mientras esperaba que Hargrave recogiera sus pertenencias, Chen deambuló por el pasillo donde se encontraba la habitación de Thomas. A través de la pequeña ventana de la puerta, vio al niño pálido sentado a su mesa, leyendo. Algo en la escena le pareció a Chen insoportablemente triste. Llamó suavemente a la puerta. Thomas levantó la vista sorprendido. Los visitantes nunca llamaban. Se acercó a la puerta con cautela. ¿Cómo te llamas?, preguntó Chen, a través de la ventana. Thomas. Señor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 años, señor. ¿Quieres irte? La pregunta fue tan inesperada que Thomas no supo cómo responder. Después de una larga pausa, simplemente dijo, sí. Chen asintió, grabando el rostro del niño en su memoria. Te recordaré, Thomas. Prometo que te recordaré. Entonces Hargrave lo llamó, y Chen tuvo que irse. Thomas observó a través de la ventana cómo los dos hombres se marchaban. No entendió el significado de ese intercambio, pero algo en los ojos de Chen plantó una semilla de esperanza. Chen y Hargrave discutieron durante su viaje de regreso a Atlanta. Hargrave trató de defender el trabajo de Margaret, usando una racionalización científica, pero la certeza moral de Chen finalmente lo desgastó. Para cuando llegaron a Atlanta, Hargrave aceptó a regañadientes que lo que sucedió en Belmont cruzó las líneas éticas, aunque se negó a tomar medidas contra Margaret. Chen no tuvo tal vacilación. A los pocos días de regresar a Atlanta, comenzó a escribir cartas a sociedades médicas, organizaciones abolicionistas y periódicos, describiendo lo que había presenciado en Belmont, en términos cuidadosamente detallados. Documentó todo: la cría forzada, los especímenes de bebés conservados, la explotación sistemática, y lo más importante, describió a Thomas, el niño albino, encerrado en una habitación, y siendo preparado para experimentos de cría. La respuesta no fue la que Chen esperaba. A fines de 1859,
Con las tensiones seccionales creciendo hacia la guerra, la mayoría de las instituciones no estaban dispuestas a investigar las operaciones internas de una plantación de Georgia, especialmente por la palabra de un joven asistente médico chino que hacía afirmaciones extraordinarias contra una mujer blanca adinerada. Las sociedades médicas le agradecieron su preocupación, pero no tomaron ninguna medida. Los periódicos se negaron a publicar sus relatos, citando la falta de pruebas corroboradoras. Incluso los grupos abolicionistas, aunque comprensivos, tenían recursos limitados. Frustrado pero sin desanimarse, Chen tomó una decisión que resultaría fatídica. El 12 de diciembre de 1859, pocos días después de que la ejecución de John Brown enviara ondas de choque por todo el sur, Chen viajó de regreso al condado de Chatham. No se acercó directamente a Belmont. En cambio, comenzó a entrevistar discretamente a personas de la zona, cocheros, comerciantes, supervisores de otras plantaciones, negros libres en Savannah, que podrían haber oído rumores de personas esclavizadas en Belmont. Lenta y cuidadosamente, reunió testimonios que corroboraron sus observaciones. Margaret se enteró de la investigación de Chen a fines de diciembre, cuando un supervisor de una plantación vecina mencionó que un hombre chino había estado haciendo preguntas sobre la población esclava de Belmont. Margaret entendió de inmediato la amenaza. Había mantenido su complejo en secreto durante 14 años a través del aislamiento, la intimidación y la falta de voluntad general de nadie para interferir en los asuntos de un dueño de plantación. Pero Chen representaba algo nuevo, un forastero sin participación financiera en el sistema, sin conexión social con la sociedad de plantaciones de Georgia, y una convicción moral lo suficientemente fuerte como para anular las preocupaciones prácticas. La respuesta de Margaret fue calculada y despiadada. No podía simplemente hacer que mataran a Chen. Su desaparición atraería exactamente la atención que necesitaba evitar. En cambio, comenzó a destruir pruebas. Quemó diarios que contenían los detalles más condenatorios. Se deshizo de los especímenes conservados más perturbadores y redujo la población del complejo, vendiendo personas a plantaciones distantes, donde no podrían ser interrogadas fácilmente. Lo más significativo es que hizo preparativos para reubicar a Thomas por completo, posiblemente a una propiedad que poseía en Alabama. Pero Margaret había cometido un error crítico. En su prisa por eliminar pruebas, no tuvo en cuenta a Augustus, su cochero de toda la vida, que había presenciado 14 años de horror en Belmont, y finalmente había llegado a su punto de quiebre. Augustus había visto a Eliza y a su bebé enterrados en el bosque. Había transportado a innumerables personas al complejo que nunca más fueron vistas. Había entregado suministros para los experimentos de Margaret y había permanecido en silencio porque creía que no tenía otra opción. Pero la investigación de Chen le dio algo que no había tenido antes: la esperanza de que alguien realmente escuchara. El 15 de enero de 1860, Augustus se puso en contacto con Chen a través de un intermediario en Savannah. Se reunieron en secreto en un almacén cerca de los muelles, y Augustus le contó a Chen todo lo que sabía. Describió el complejo oculto, la cría forzada, la alta tasa de mortalidad, el cementerio en el bosque con sus estacas numeradas. Proporcionó nombres de personas que habían desaparecido, fechas en las que habían sido llevadas al complejo, detalles sobre los métodos de Margaret y su obsesiva documentación. Lo más importante, dibujó un mapa que mostraba la ubicación del complejo y describió cómo acceder a él sin ser detectado. Chen ahora tenía un testimonio corroborador de alguien que había estado dentro de Belmont durante años. Era exactamente lo que necesitaba para obligar a las autoridades a actuar. Viajó a Savannah y presentó sus pruebas al sheriff del condado, un hombre llamado William Pritchard. Chen expuso todo: sus propias observaciones, el testimonio de Augustus, la evidencia física que aún existía en el complejo, a pesar de los esfuerzos de destrucción de Margaret. Pritchard se encontraba en una posición difícil. Margaret Dunor era rica, influyente y bien conectada. Investigarla, basándose en acusaciones de un asistente médico chino y un cochero esclavizado, podría terminar con su carrera, si los cargos resultaban falsos o exagerados. Pero la documentación de Chen era detallada y específica, y si incluso la mitad de lo que alegaba era cierto, Pritchard no podía ignorarlo sin convertirse en cómplice. El 23 de enero de 1860, el sheriff Pritchard, acompañado por 2 ayudantes y Robert Chen, llegó a Belmont con una orden judicial para inspeccionar el complejo. Margaret los recibió en la casa principal,
su rostro una máscara de fría furia, pero no pudo negarse a una orden judicial. Los condujo por el estrecho camino a través del bosque de pinos, hasta los edificios ocultos, y lo que encontraron allí confirmó las peores descripciones de Chen. La población del complejo se había reducido a solo 8 personas, todas con apariencia de desnutrición y traumatizadas. La sala de registros había sido vaciada en gran parte, con cenizas aún visibles en la chimenea donde Margaret había quemado los diarios, pero no lo había destruido todo. Las detalladas notas médicas de Pembroke permanecían, documentando los apareamientos forzados y las observaciones del embarazo, con precisión clínica. El sótano todavía contenía docenas de especímenes conservados, incluidos varios que eran claramente bebés humanos. Y lo más condenatorio, encontraron a Thomas, encerrado en su habitación, de 15 años, y capaz de articular exactamente lo que le había sucedido durante los últimos 5 años. Pritchard estaba horrorizado, esperaba encontrar evidencia de un trato duro, tal vez algunas prácticas de cría cuestionables, pero nada lo había preparado para la naturaleza sistemática del experimento de Margaret. Puso a Margaret bajo arresto domiciliario en espera de cargos formales y ordenó el cierre del complejo. Los 8 residentes restantes fueron retirados y colocados temporalmente en el asilo de pobres del condado, mientras las autoridades determinaban su estatus legal. Thomas, debido a sus circunstancias únicas y su capacidad para testificar, fue puesto bajo la protección de la corte. La respuesta de Margaret fue inmediata y característicamente calculada. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, hombres que habían construido carreras defendiendo a los dueños de plantaciones contra acusaciones de crueldad. Su estrategia era simple. Todo lo que Margaret había hecho era legal según la ley de Georgia. Las personas esclavizadas eran propiedad, los dueños tenían discreción absoluta sobre su reproducción, condiciones de vida y tratamiento. La ley le otorgaba explícitamente a Margaret el derecho de hacer todo lo que Chen y Pritchard la acusaban de hacer: la cría forzada, los experimentos médicos, incluso la alta tasa de mortalidad infantil, estaban todos dentro de sus derechos legales como propietaria. Era una defensa que probablemente tendría éxito. En la Georgia de 1860, ningún jurado condenaría a una mujer blanca adinerada por acciones que eran técnicamente legales, sin importar cuán moralmente repugnantes fueran. Chen lo sabía, Pritchard lo sabía, y los abogados de Margaret lo sabían. El caso probablemente sería desestimado antes de que llegara a juicio, pero entonces sucedió algo inesperado que lo cambió todo. Harrison Pembroke, el médico que había colaborado con Margaret durante más de un año, se presentó. Había estado viviendo en Charleston, bebiendo en exceso, consumido por la culpa por su participación en el experimento. Cuando se enteró de la investigación, algo se rompió dentro de él. El 8 de febrero de 1860, Pembroke viajó a Savannah y proporcionó un testimonio que corroboró cada detalle de las acusaciones de Chen. Más importante aún, como médico blanco respetado, su testimonio tenía un peso que el de Chen y Augustus no tenían. Pembroke describió los apareamientos forzados con detalles gráficos, proporcionó fechas, nombres y observaciones médicas específicas, admitió su propia participación y expresó un profundo remordimiento. Declaró claramente que lo que sucedió en Belmont no fue una investigación legítima, sino una brutalidad sistemática disfrazada de ciencia. Su testimonio fue devastador, y provenía de alguien que la corte no podía desestimar fácilmente. Con el testimonio de Pembroke agregado a las pruebas, el caso contra Margaret se hizo mucho más fuerte. Pero los abogados de Margaret adaptaron su estrategia. Argumentaron que incluso si todo lo alegado era cierto, todavía no constituía un delito según la ley de Georgia. Se estaban preparando para presentar mociones para desestimar todos los cargos cuando los eventos fuera del condado de Chatham intervinieron de maneras que nadie podría haber predicho. Justo cuando pensábamos que entendíamos el alcance total de los experimentos de Margaret Dunor, la investigación descubrió algo aún más perturbador. Si has estado siguiendo este oscuro viaje a uno de los horrores históricos más reprimidos de Georgia, este es el momento en que todo se desmorona. Dale a me gusta si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento. Compártela con alguien que aprecie los verdaderos misterios históricos y asegúrate de estar suscrito para no perderte la conclusión. Ahora, déjame contarte cómo la verdad sobre Belmont finalmente salió a la luz, aunque no de una manera que trajera justicia real. En marzo de 1860, mientras los abogados de Margaret maniobraban para que se desestimaran todos los cargos, Chen
hizo un último esfuerzo por exponer el alcance total de los horrores de Belmont. Había estado investigando una pregunta persistente que nadie había respondido adecuadamente. ¿Qué pasó con todas las personas que habían desaparecido del complejo durante 14 años? Augustus había mencionado un cementerio en el bosque con estacas de madera numeradas, pero nunca se le había permitido acercarse lo suficiente como para determinar cuántas tumbas contenía. El 14 de marzo de 1860, Chen, acompañado por el sheriff Pritchard y 2 ayudantes, registraron el bosque de pinos detrás del complejo, hasta que encontraron el cementerio que Augustus había descrito. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que nadie había imaginado. Las estacas de madera se habían podrido en su mayoría, pero un examen cuidadoso del suelo reveló perturbaciones que indicaban al menos 47 tumbas separadas, 47 personas enterradas en tumbas, sin marcar en un cementerio oculto. Sus muertes nunca se informaron, sus nombres nunca se registraron en ningún documento oficial. Pritchard ordenó la exhumación de varias tumbas para determinar la causa de la muerte. Lo que encontraron fue espantoso. Múltiples restos de bebés, algunos con signos de deformidades físicas, otros que parecían completamente sanos. Varios restos de adultos, que el examen forense sugirió que habían muerto de desnutrición o enfermedades no tratadas, y lo más inquietante, 3 restos de adultos que mostraban evidencia de violencia, huesos rotos que nunca habían sanado, fracturas de cráneo, lesiones que no podrían haber sido accidentales. Este descubrimiento lo cambió todo. Margaret podría argumentar que la cría de personas esclavizadas era legal, que la alta mortalidad infantil era desafortunada pero no criminal, pero el asesinato era asesinato, independientemente del estatus legal de la víctima. La evidencia de violencia en esas tumbas sugería que algunas personas en el complejo no habían muerto simplemente por negligencia o condiciones duras. Habían sido asesinadas. Cuando se le enfrentó con esta evidencia, Margaret sostuvo que no tenía conocimiento de ninguna violencia. Afirmó que si alguien había sido asesinado, debía haber sido obra de supervisores que actuaban sin su autorización, o conflictos entre las propias personas esclavizadas. Sus abogados argumentaron que sin testigos o documentación que probara que Margaret cometió u ordenó personalmente algún asesinato, los cargos de asesinato no podrían sostenerse. Pero Margaret no había contado con una persona, Hannah, la tercera mujer obligada a aparearse con Thomas, que había sobrevivido al experimento mediante una sumisión absoluta. Hannah había sido una de las 8 personas retiradas del complejo cuando se cerró. Había permanecido en silencio durante el interrogatorio inicial, traumatizada y asustada, pero cuando se enteró del cementerio y la evidencia de violencia, algo cambió en ella. El 22 de marzo de 1860, Hannah se presentó con un testimonio que finalmente rompería las defensas legales de Margaret. Hannah describió haber presenciado a Margaret administrar personalmente veneno a un bebé que había nacido con graves deformidades. Describió haber visto a Margaret golpear a una mujer que se había negado a los protocolos de cría, golpeándola con tal fuerza que la mujer se derrumbó y nunca recuperó la conciencia. Describió a Margaret ordenando a un supervisor que se deshiciera de un hombre que se había enfermado demasiado para ser útil para los experimentos de cría. Hannah proporcionó fechas, nombres y detalles específicos que podían corroborarse con los lugares de las tumbas y los registros restantes de Margaret. El testimonio de Hannah se dio con un tremendo riesgo personal. Como mujer esclavizada que testificaba contra un propietario blanco, no tenía legitimación procesal en los tribunales de Georgia. Su testimonio normalmente sería inadmisible, pero las circunstancias eran lo suficientemente inusuales y la evidencia física lo suficientemente convincente como para que el juez permitiera que su testimonio se incluyera en el expediente, aunque dejó claro que no podría por sí solo respaldar una condena. Los abogados de Margaret atacaron la credibilidad de Hannah con saña, argumentando que las personas esclavizadas mentían habitualmente para dañar a sus dueños, que el testimonio de Hannah estaba motivado por el resentimiento por haber sido utilizada en experimentos de cría, que no se podía confiar en nada de lo que decía. La batalla legal se prolongó durante marzo y hasta abril de 1860, con ambas partes presentando pruebas y testimonios de expertos. Y luego, el 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter, y comenzó la guerra civil. En cuestión de semanas, toda la atención en Georgia
se centró en el esfuerzo de guerra. El caso de Margaret, que se había estado abriendo paso lentamente a través del sistema legal, fue pospuesto indefinidamente. El sheriff Pritchard fue llamado al servicio militar. El juez que conocía del caso se fue para servir como asesor militar. La oficina de registros del condado, que había estado recopilando pruebas, cerró cuando el personal se alistó o huyó. Margaret, todavía bajo arresto domiciliario, pero ya no procesada activamente, vio una oportunidad. En junio de 1861, vendió Belmont a un consorcio de inversores de Savannah, alegando que necesitaba reubicarse por motivos de salud. La venta incluyó toda la propiedad, excepto los edificios del complejo que Margaret había desmantelado silenciosamente entre abril y mayo, quemando lo que se podía quemar, enterrando lo que se podía enterrar, esparciendo las pruebas por toda la propiedad. Los compradores no tenían interés en el complejo, solo querían las tierras de cultivo productivas. Margaret se mudó a Alabama a una pequeña propiedad cerca de Mobile y desapareció del registro público. El último avistamiento confirmado de ella fue en 1863, cuando un vecino informó haber visto a una mujer enormemente obesa, que vivía sola en una casa en ruinas, en las afueras de Mobile. Después de eso, nada. Pudo haber muerto durante los años de la guerra, o haberse mudado más al oeste, o simplemente haber desaparecido en el caos de una confederación en colapso. Nunca se presentó un certificado de defunción. Nunca se identificó una tumba. Margaret Dunor simplemente dejó de existir en cualquier registro oficial después de 1863. Thomas, el niño en el centro del experimento de Margaret, tuvo un destino diferente. Cuando se cerró el complejo en enero de 1860, había sido puesto bajo protección judicial. Robert Chen, sintiéndose personalmente responsable del bienestar de Thomas, arregló que fuera alojado temporalmente con una familia cuáquera en Savannah, que se oponía a la esclavitud, y aceptó cuidarlo durante los procedimientos legales. Cuando comenzó la guerra, y se pospuso el caso de Margaret, Thomas permaneció con esta familia. Los cuáqueros, una pareja llamada Daniel y Abigail Hargrove, trataron a Thomas con genuina amabilidad, la primera que había experimentado desde que fue vendido a los 11 años. Continuaron su educación, le enseñaron habilidades prácticas y, lo más importante, lo trataron como a un ser humano en lugar de un espécimen. Cuando se emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, Thomas era legalmente libre, aunque las cuestiones prácticas de la libertad para un niño albino de 17 años en medio de una zona de guerra eran complicadas. Thomas permaneció con la familia Hargrove durante la guerra y la reconstrucción, aprendió carpintería, y se volvió lo suficientemente hábil como para mantenerse. En 1869, a los 23 años, se casó con una mujer libre de color llamada Rebecca Williams, y tuvieron 3 hijos juntos. Ninguno de los niños mostró albinismo, todos eran sanos, y vivieron hasta la edad adulta. Thomas trabajó como carpintero en Savannah durante más de 30 años, viviendo una vida tranquila y rara vez hablando de sus años en Belmont, excepto con su esposa, en quien confiaba completamente. Robert Chen continuó su carrera médica, pero la experiencia en Belmont lo cambió fundamentalmente. Abandonó su investigación sobre la variación anatómica, y en su lugar se centró en la salud pública, trabajando para mejorar la atención médica para las comunidades pobres de Atlanta. Mantuvo correspondencia con Thomas durante más de 20 años, y en sus diarios privados, escribió extensamente sobre las responsabilidades éticas de los médicos y los peligros de la racionalización científica de la crueldad. Murió en 1892 a la edad de 57 años, todavía atormentado por lo que había visto en ese complejo. Harrison Pembroke nunca se recuperó de su culpa por participar en los experimentos de Margaret. Continuó practicando la medicina en Charleston, pero bebía en exceso, y su salud mental se deterioró. En 1867, se suicidó con una sobredosis de láudano, dejando una nota que hacía referencia a pecados imperdonables cometidos en nombre de la ciencia. Sus notas médicas de Belmont, que se habían presentado como prueba en el caso de Margaret, se suponía que debían ser selladas por el tribunal, pero nunca se devolvieron a los archivos judiciales. Desaparecieron en algún momento durante el caos de la guerra y la reconstrucción. Augustus, el cochero que finalmente había roto el silencio y proporcionado el testimonio que inició la investigación, vivió hasta 1879. Permaneció en el condado de Chatham después de la guerra, trabajando como transportista. Era conocido por ser callado y triste, rara vez sonreía,
como si llevara un peso que nunca se aligeraba. Murió aproximadamente a los 60 años. Su tumba, marcada con una simple piedra, no daba ninguna pista del coraje que le había costado hablar en contra de Margaret Dunor. En cuanto a las 8 personas retiradas del complejo, en enero de 1860, sus destinos variaron. Algunos murieron durante los años de la guerra, algunos desaparecieron en el caos de la reconstrucción. Al menos 2, incluida Hannah, permanecieron en el área de Savannah y vivieron hasta la década de 1870. Hannah nunca se casó ni tuvo hijos, trabajó como lavandera y vivió sola, conocida en su vecindario como una mujer que parecía perpetuamente triste, pero era amable con los niños. Murió en 1876, y a petición suya, fue enterrada con su nombre real, Hannah Freeman, en un cementerio para negros libres en Savannah. Su lápida, que todavía existe, lleva la inscripción: sobrevivió a lo que debería haberla matado. La propiedad donde se encontraba Belmont cambió de manos varias veces entre 1861 y 1959. La casa principal se quemó en 1883, causa desconocida. La tierra se utilizó para diversos fines: agricultura, tala de madera, brevemente como reserva de caza. El área del complejo, en lo profundo del bosque de pinos, fue en gran parte olvidada. Los árboles crecieron sobre las áreas despejadas. El cementerio, con sus estacas de madera podridas hace mucho tiempo, se volvió indistinguible del suelo del bosque circundante. En 1959, el estado de Georgia aprobó la construcción de una nueva carretera que atravesaría la antigua propiedad de Belmont. Durante la topografía inicial en marzo de 1959, los trabajadores de la construcción descubrieron los cimientos de uno de los edificios del complejo. Dentro de una cavidad sellada en el muro de cimentación, encontraron un diario encuadernado en cuero, notablemente bien conservado debido a que estaba completamente sellado de la humedad y el aire. El diario era uno de los registros de Margaret Dunor, del proyecto de purificación. Se había escondido en lugar de quemarse, posiblemente como un seguro, o tal vez simplemente se pasó por alto en la apresurada destrucción de pruebas de Margaret. En 1861, el diario cubría los años 1855 a 1859, y contenía una documentación detallada de la adquisición, educación y eventual uso de Thomas en experimentos de cría. Incluía medidas, observaciones, predicciones y descripciones escalofriantemente clínicas de los apareamientos forzados. Los trabajadores de la construcción que encontraron el diario lo llevaron a la Sociedad Histórica del Condado, sin saber qué habían descubierto. El personal de la Sociedad Histórica que lo leyó por primera vez quedó horrorizado. Se pusieron en contacto con las autoridades estatales, y el diario finalmente fue entregado a los archivos del estado de Georgia. Se realizó una breve investigación comparando el contenido del diario con otros registros históricos, datos del censo, y documentos judiciales del caso de 1860 contra Margaret Dunor. La investigación confirmó que todo en el diario parecía ser auténtico. Las fechas coincidían con los eventos conocidos. Los nombres a los que se hacía referencia en el diario coincidían con los nombres de los registros judiciales. Las descripciones físicas del complejo coincidían con los restos de los cimientos que se estaban descubriendo en la construcción de la carretera. Pero la investigación también reveló algo inquietante. Había habido un esfuerzo sistemático por suprimir información sobre el caso Belmont, incluso después de la guerra. Los registros judiciales del enjuiciamiento de Margaret en 1860 habían sido parcialmente destruidos, supuestamente durante la guerra, aunque algunos documentos parecen haber sido eliminados deliberadamente, en lugar de perderse por acción militar. Los archivos de los periódicos de Savannah en 1860 no contenían casi nada sobre el caso, a pesar de que implicaba acusaciones sensacionales contra una rica propietaria de una plantación. Parecía que incluso después de que Margaret huyera, la riqueza e influencia de su familia se habían utilizado para minimizar el conocimiento público de lo que sucedió. Los archivos del estado de Georgia clasificaron el diario como un documento de importancia histórica, pero restringieron el acceso público a él durante 10 años, hasta 1969, citando preocupaciones sobre la privacidad y la naturaleza sensible del contenido. Cuando finalmente se puso a disposición de los investigadores en 1969, atrajo la atención de historiadores que estudiaban la esclavitud, la ética médica
y la eugenesia en la América anterior a la guerra. Se publicaron varios artículos académicos que analizaban el experimento de Margaret como un ejemplo de cómo el pensamiento eugenésico se manifestó en el sur anterior a la guerra. El caso se convirtió en un ejemplo de enseñanza en los cursos de ética médica, ilustrando los peligros de la racionalización científica de la crueldad, pero las narrativas históricas dominantes lo ignoraron en gran medida. Era demasiado perturbador, demasiado complicado, demasiado incómodo para encajar en historias simplificadas sobre la Georgia anterior a la guerra. Los descendientes de Thomas, que todavía vivían en el área de Savannah, se enteraron del descubrimiento del diario a través de la cobertura de noticias en 1969. Thomas había muerto en 1902 a la edad de 56 años, habiendo vivido lo suficiente para ver a sus hijos crecer y nacer sus nietos. Le había contado a su esposa Rebecca la mayor parte de lo que sucedió en Belmont, y ella les había contado a sus hijos algo de eso, aunque protegiéndolos de los peores detalles. Cuando se hizo público el diario, los nietos de Thomas tenían entre 50 y 60 años, y finalmente entendieron el alcance total de lo que su abuelo había soportado. La familia debatió si hablar públicamente sobre su conexión con el caso, pero finalmente decidió no hacerlo. Estaban establecidos en Savannah, habían construido buenas vidas a pesar de las barreras que enfrentaban los afroamericanos en el sur de Jim Crow, y temían que la asociación con un caso tan notorio pudiera atraer una atención no deseada o causarles daño. Mantuvieron el conocimiento familiar privado de la historia de Thomas, pero no contribuyeron a las discusiones públicas sobre el caso Belmont. La construcción de la carretera continuó a pesar del descubrimiento. Los cimientos del complejo fueron documentados por arqueólogos, luego destruidos para dar paso a la carretera. El área del cementerio estaba dentro del derecho de paso de la carretera, y fue excavada más a fondo. Finalmente se recuperaron los restos de 61 individuos, incluidos adultos y niños que iban desde bebés hasta ancianos. Todos fueron enterrados de nuevo, en una sola parcela, en un cementerio de Savannah, marcado con una piedra que dice, en memoria de aquellos que sufrieron en la plantación de Belmont, 1842, hasta 1860, que descansen en paz y nunca sean olvidados. Este misterio nos muestra con qué facilidad el lenguaje científico puede usarse para justificar una crueldad profunda, cómo la autoridad legal puede ser utilizada como un arma contra los impotentes, y cómo las instituciones pueden fallar en proteger a los más vulnerables. El experimento de Margaret Dunor no fue una aberración, fue un ejemplo extremo de actitudes y prácticas que fueron ampliamente aceptadas en su tiempo. La creencia de que las personas esclavizadas podían ser tratadas como propiedad, que la reproducción podía ser controlada y manipulada, que el avance científico justificaba cualquier método. Estas ideas no eran exclusivas de Margaret. Lo que hizo que su caso fuera inusual fue solo su naturaleza sistemática y su eventual exposición. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Margaret Dunor escapó de la justicia? ¿O su culpa la persiguió hasta el destino que encontró después de 1863? Deja tu comentario a continuación y comparte tus pensamientos. Si esta historia te pareció fascinante y quieres más misterios históricos oscuros como este, suscríbete a Liturgy of Fear, presiona la campana de notificación y comparte este video con alguien que aprecie las historias que iluminan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Gracias por escuchar, y recuerda, los horrores más aterradores son a menudo los que realmente sucedieron. Nos vemos en el próximo video.